En el fútbol existen noches gloriosas que encienden estadios, pero también existen noches oscuras que apagan destinos. Salvador Cabañas lo tenía todo: goles, títulos, fama y la admiración de un país entero. Era el hombre que hacía temblar a los rivales y que convertiría cualquier balón en esperanza. Pero en la historia de los héroes siempre hay un instante o un segundo que lo cambia todo. La madrugada del 25 de enero del 2010 parecía una más: música, risas, un bar en la Ciudad de México, y nadie se imaginaba que entre esas paredes se escondía la tragedia, hasta que apareció él, el hombre que cambiaría todo. Un cruce de miradas, palabras al aire, y de pronto un arma se alzó, un disparo retumbó y la bala atravesó el destino de Cabañas y con ella el futuro de un ídolo. Esa noche el fútbol mexicano dejó de ser solo un juego y se convirtió en pesadilla. En el fútbol hay historias que nacen con un balón, otras con un sueño y algunas lamentablemente con una tragedia. Un hombre que tenía todo para ser eterno hasta que una bala decidió cambiarlo todo. Esta es la noche que México no olvida, la noche de Salvador Cabañas. Antes de la tragedia, Salvador Cabañas era más que un goleador, era un ídolo, un paraguayo que conquistó a México con garra, humildad y una puntería letal. América lo adoraba y los rivales le temían, pero como en toda gran historia, no siempre hay un final feliz. Bienvenido a Gol Épico. Nacido en Itagua, Paraguay, Cabañas se forjó entre canchas de tierra y sueños de grandeza. Su talento lo llevó a cruzar fronteras y en México encontró una segunda casa. Goles, títulos y ovaciones lo convirtieron en uno de los delanteros más temidos de la década. En la cancha, Cabañas era letal, fuerte, técnico y con una intuición de gol que rozaba lo sobrenatural. Campeón de goleo, figura continental, el mariscal del área. México lo adoptó como suyo, pero fuera del césped era un hombre sencillo, de gustos simples, que disfrutaba de las pequeñas cosas, la familia, los amigos y un buen momento de relajación. Pero lamentablemente esa sencillez lo llevaría sin saberlo al lugar equivocado en el momento equivocado. La vida a veces no premia a los héroes, los pone a prueba. Era la madrugada del 25 de enero del 2010, Salvador Cabañas decidió relajarse tras un día cualquiera, visitando un bar en la Ciudad de México. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos la historia del fútbol mexicano cambiaría para siempre. En el interior del bar, el ambiente era como cualquier otro: música, risas, un jugador celebrando con su esposa y su cuñado, Amancio Rojas, quien le había anunciado que sería padre. Pero entre esas paredes también estaba un hombre que cambiaría todo: José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, un personaje ligado al crimen que esa noche coincidió con el estrella del América. Lo que ocurrió después sigue siendo un rompecabezas de versiones, rumores y silencio. Los detalles exactos aún están muy envueltos en versiones distintas. Algunos hablan de un simple malentendido, otros de palabras que no debieron decirse. Lo cierto es que en cuestión de segundos la tensión se convirtió en tragedia. Un arma se alzó y un disparo retumbó en el baño del bar. La bala impactó en la cabeza de Salvador Cabañas y el mundo del fútbol no lo sabía aún, pero acababa de presenciarse uno de los momentos más oscuros en su historia. La noticia corrió como fuego. Cabañas fue baleado, retumbó en radios, televisiones y redes. El mundo del fútbol se detuvo y estaba en juego algo más que una carrera. Estaba en juego una vida. Cabañas llegó grave al hospital. El pronóstico era muy oscuro. Médicos, familiares y fanáticos vivieron horas de angustia. Contra todo pronóstico sobrevivió, y el hombre que hacía goles imposibles también estaba dispuesto a darle un gol a la muerte. La bala no se retiró de su cabeza. Los riesgos eran enormes, pero ahí estaba él, sonriendo, luchando y agradeciendo. Su carrera profesional en el máximo nivel se detuvo, pero su historia apenas comenzaba a transformarse. Aquel disparo no mató a Salvador Cabañas, lo convirtió en una verdadera leyenda. Surgieron varias hipótesis para explicar el atentado, y estas son algunas que se representaron después de lo ocurrido. El día del ataque, Salvador Cabañas acudió a la madrugada del 25 de enero a un bar en la Ciudad de México, y Cabañas se encontró en el baño con José Jorge Valderas, quien era operador del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, y de acuerdo con el informe de las autoridades que investigaron el caso, se hicieron de palabras por la derrota que había sufrido el América ante el Morelia por 2-0. En medio de la discusión, el JJ le disparó en la cabeza al jugador y salió del lugar sin que nadie lo detuviera. Entre la vida y la muerte, Cabañas fue intervenido quirúrgicamente por 3 horas y los neurocirujanos que lo atendieron decidieron dejarle la bala porque se encontraba en un sitio de riesgo en el cerebro, además de que lo mantuvieron un par de semanas en coma para resguardar sus funciones vitales. Luego de 36 días en el hospital, recibió el alta para continuar su recuperación en la clínica de rehabilitación Fleni en Argentina, solo que el mariscal no puede recordar lo ocurrido, pues perdió la memoria a corto plazo, y lo que contó después fue una historia que armó en gran parte por lo que comentaron sus familiares y amigos. Apuestas en juego: algunas personas sostienen que el disparo fue provocado por un tema de apuestas
apuestas, pues aparentemente habría puesto dinero esperando a que Cabañas anotara al Morelia y que además ganara el partido, cosa que no sucedió. Javier Ibarra Coronel, empleado del bar encargado de limpiar el baño, fue el único testigo de la discusión entre el mariscal y el JJ y declaró que intercambiaron comentarios sobre fútbol. El tema se salió de control cuando el narcotraficante le apuntó a Cabañas y el jugador le dijo: si eres tan valiente, dispara, y el JJ, sin dudarlo, le metió un tiro en la frente. ¿Usted estuvo presente el día que lesionaron con un arma de fuego a Salvador Cabañas? Sí, cuando yo llegué con José Jorge, pues ya llegamos, entramos, como siempre hicimos lo rutinario, ¿verdad? Nos reciben en la puerta los de seguridad, nos dan el abrazo de bienvenida y todo. Él entra al baño, yo me quedo en la puerta de salida del mismo, porque ahí todo el mundo le decía el papi, y dicho inclusive Cabañas cuando lo saludaba, siempre lo saludaba de abrazo, y ¿cómo estás, papi? Y ya, o sea, te digo que tenemos relación con todos los clientes, ¿verdad? Ya me entró Salvador Cabañas y yo le dije a ella, le digo, ¿sabes qué? Espérame, voy a saludar a Cabañas. En el momento que yo voy ingresando al baño, yo escucho la voz de JJ que dice: soy el que te va a dar en la madre. Doy el paso completo y en ese momento el JJ voltea a verme, hace este movimiento, así, y el empleado del baño que estaba junto a él. Y yo, bueno, yo cuando entré, yo vi que él tenía agarrado a Cabañas así del cuello, esta parte así del cuello, hace esto. Pero todo fue muy rápido. Lo que les estoy platicando fue de: oigo la palabra, doy el paso. Yo pensé que se iba a pelear o algo. Nunca pensé que con Cabañas. Y fue muy rápido. Yo cuando entro veo que está así haciendo esto, voltean a verme y se oye el disparo. 2 meses después del atentado, entrevistaron al doctor que estaba llevando su recuperación, a la cual indicaba: Cabañas ya puede caminar solo, reconoce su nombre y sabe que es futbolista, incluso conversa con sus seres queridos. Pero hay un detalle: Salvador aún no preguntaba por qué estaba en un hospital, ni qué le pasó, ni por qué su cabello fue cortado. Su mente parecía vivir en una realidad paralela. El neurocirujano Ernesto Martínez Duarte, quien lo atendió desde aquella madrugada, comentó que se recuperaba físicamente, pero en lo cognitivo seguía sin avanzar. Salvador no recuerda lo que desayunó ayer ni lo que conversó hace unas horas. Su memoria inmediata se escapa como si fuera arena entre los dedos, y aunque su cuerpo se fortalece, su mente aún no conecta de todo con el presente. Los especialistas lo sabían y la rehabilitación de las funciones mentales no siguieron el mismo tiempo que el del movimiento, y diagnosticaban que podría ser días o años, pero nadie podía asegurarlo que Salvador Cabañas recuperaría su memoria a corto plazo. En octubre del 2021, el exjugador inauguró un centro de rehabilitación en Morelia y, tras recordarle el incidente que cambió su vida, declaró: la realidad en ese partido, que se refería al Morelia contra América, yo había marcado 2 o 3 goles, me parece, y ganó el equipo. Supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió, pero es hasta donde me acuerdo. Lamentablemente, Cabañas dio mal el dato del partido, pues el América había perdido contra el Monarca, pero al final sí admitió que hubo un tema de apuestas. Su regreso a las canchas, aunque breve, fue un mensaje poderoso: que la vida vale más que cualquier gol, que la fortaleza no se mide en trofeos, sino en cicatrices. Hoy Salvador Cabañas sigue siendo un símbolo no solo por sus goles, sino por su resiliencia, porque en la madrugada más oscura, cuando todo parecía perdido, él eligió vivir, y el fútbol es pasión, gloria, derrota y a veces, lamentablemente, tragedia. La noche que pudo acabar con Salvador Cabañas no lo derrotó, y es que los verdaderos campeones no siempre levantan trofeos, algunos simplemente se levantan. Aunque su carrera profesional al máximo nivel quedó marcada, Salvador Cabañas se convirtió en algo más grande que un goleador, un símbolo de resistencia. Volvió a tocar el balón y volvió a jugar. Cada paso suyo era un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Hoy Cabañas es inspiración, un hombre que recuerda con serenidad aquella noche y que aprendió a vivir con una bala en su cabeza, y que nos enseña que las verdaderas victorias no siempre se encuentran con trofeos, sino con el simple acto de seguir adelante. Actualmente Salvador Cabañas se dedica a realizar charlas motivacionales y a dar conferencias para inspirar a jóvenes y nuevas generaciones, aprovechando su expansión personal para enviar un mensaje de superación y perseverancia. También participó en algunos partidos de leyenda de fútbol, recordando sus días de gloria, y ha tenido participaciones en eventos como empresario en Paraguay y también como panadero, entre otros negocios. ¡Suya! ¡Cabañas! ¡Cabañas!
Sin duda lo ocurrido a Salvador Cabañas lo recordamos todos. Salvador Cabañas era letal y sin duda uno de los grandes delanteros del fútbol mexicano. Sin embargo, lo apagaron muy pronto. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y dime qué te pareció este lamentable suceso en el fútbol mexicano y sobre todo a Salvador Cabañas, sin duda un jugador que no merecía terminar su carrera de esta manera. Déjame tu comentario, estaré leyendo absolutamente todos. También te pido por favor que te suscribas al canal, no sabes lo mucho que me apoyas y nos vemos en el siguiente video chicos. Adiós.